El árbol se secó de raíz en cuestión de horas. Los discípulos quedaron pasmados, porque lo que Jesús maldijo aquel día no era solo un árbol sin fruto, era algo que también podría estar creciendo, oculto, dentro de ti. Había caminado toda la mañana, y el hambre apretaba como una mano cerrada sobre el estómago. Fue entonces cuando la vio. Una higuera de hojas verdes, frondosa, llena de promesas. Jesús se acercó esperando encontrar fruto, y no encontró nada. Ni un higo, ni una señal de vida real debajo de tanta hoja hermosa. Y lo que dijo después, dejó a los discípulos en silencio absoluto. «Porque nunca más nadie coma fruto de ti», dijo, y el árbol comenzó a secarse desde la raíz. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se detuvo muchas veces frente a este pasaje, porque entendía algo que hoy pocos quieren escuchar. Dios no se conforma con apariencia, Dios busca fruto verdadero. Quiero que pienses en esa higuera por un momento. No era un árbol muerto, no era un árbol enfermo, no era un árbol descuidado. Todo lo contrario. Sus hojas anunciaban abundancia, anunciaban vida, anunciaban una cosecha que jamás llegó. Spurgeon decía que las hojas sin fruto son la imagen más exacta de la religión vacía, de aquella fe que se viste con palabras piadosas, pero que por dentro no tiene nada que ofrecer a Dios ni al prójimo. Y aquí está la pregunta que quiero dejarte desde el principio. ¿Cuántas veces mostramos hojas hermosas mientras nuestra raíz permanece seca? La Biblia es clara cuando dice en Mateo 7:16 que por sus frutos los conoceréis. No dice por sus palabras, no dice por sus hojas, no dice por su apariencia en la congregación, dice por sus frutos. Y esto incomoda, porque es más fácil hablar de fe que vivirla. Es más fácil repetir versículos que dejar que esos versículos transformen el carácter de una persona. Spurgeon solía advertir a su congregación que el peligro más grande de la iglesia no venía de afuera, venía de adentro, de corazones que aprendieron a lucir espirituales sin jamás rendirse por completo al Dios que dicen servir. Piensa en tu propia vida por un instante, sin juzgarte, solo observando con honestidad. ¿Cuántas hojas tienes? Oras en público, cantas en la congregación, conoces los himnos, sabes citar versículos cuando la conversación lo requiere. Todo eso son hojas, y no está mal tenerlas. El problema aparece cuando las hojas se convierten en sustituto del fruto, cuando confundimos la apariencia de piedad con la piedad misma. Jesús no maldijo la higuera por tener hojas, la maldijo porque prometía algo que no cumplía, porque su apariencia mentía sobre su realidad interior. Hay algo que me parece especialmente doloroso en esta escena, y es el momento exacto en que sucede. No fue en cualquier día del ministerio de Jesús, fue días antes de su crucifixión, en la última semana antes de entregar su vida. En medio de la carga más pesada que un hombre pudiera llevar, Jesús se detuvo frente a un árbol para enseñar una última lección sobre lo que realmente importa delante de Dios. Eso nos dice algo poderoso. Este tema no era secundario para él, era urgente. Era esencial, era una de las últimas verdades que quiso dejar grabada en el corazón de sus discípulos, casi como un testamento vivo. Spurgeon, comentando este pasaje, decía que Dios examina el corazón con la misma atención con la que un labrador examina cada rama de su viña. No hay prisa que lo distraiga, ni multitud que lo confunda. Él sabe distinguir entre la fe que produce vida y la religión que solo produce hojas. Y esto debería llevarnos a una reflexión profunda. No basta con parecer cristianos delante de los demás. Hace falta serlo delante de Dios, cuando nadie más está mirando, cuando nadie aplaude, cuando nadie sabe si oras de verdad o solo repites palabras aprendidas de memoria. La higuera también nos enseña algo sobre el tiempo. Jesús esperaba fruto, porque era temporada de fruto. No era una exigencia fuera de lugar. De la misma manera, Dios no nos pide algo que no podamos dar. Nos pide lo que ya sembró en nosotros a través de su gracia, de su palabra, de años enteros escuchando la verdad predicada. Cuando alguien lleva mucho tiempo en la fe y aún así permanece estancado, sin transformación visible, sin amor genuino hacia los demás, sin humildad creciente,
Algo dentro de esa vida está pidiendo atención con urgencia, como una raíz que reclama agua antes de secarse del todo. Muchas veces esa persona ni siquiera nota lo que está pasando, porque sigue asistiendo a la iglesia, sigue cantando, sigue repitiendo las mismas costumbres de siempre, y desde afuera todo parece en orden. Pero Dios no mira solamente la constancia externa, mira si detrás de esa constancia hay una vida real que crece, que perdona, que ama de verdad. No quiero que sientas condenación mientras escuchas esto, porque esa nunca fue la intención de Jesús con la higuera. Su intención era despertar, era advertir a tiempo, era mostrar que todavía hay oportunidad de examinar la raíz antes de que las hojas se sequen por completo. Spurgeon repetía con frecuencia que la misericordia de Dios siempre llega antes que su juicio, y que cada advertencia bíblica es en realidad una muestra de amor, no de castigo hacia quien la escucha con el corazón abierto. Si hoy sientes que tu fe se ha vuelto costumbre, si sientes que tus oraciones se han vuelto repetición vacía, este es el momento de detenerte, como Jesús se detuvo frente al árbol, y mirar hacia adentro con toda sinceridad. En las próximas partes de este mensaje, quiero mostrarte exactamente qué buscaba Jesús cuando hablaba de fruto verdadero, qué señales indican que una fe está viva o que solo está sosteniendo hojas secas, y cómo se puede restaurar una raíz que llevaba tiempo sin producir nada. Porque así como aquella higuera pudo advertirnos con su ejemplo, también podemos aprender de ella para no repetir su historia dolorosa. Dios no busca perfección instantánea, busca corazones dispuestos a dejarse trabajar, dispuestos a que Él remueva lo que estorba y siembre lo que realmente da vida abundante y duradera. Antes de continuar, si este mensaje está tocando algo dentro de ti, suscríbete a este canal, porque aquí seguimos profundizando cada semana en la palabra de Dios con enseñanzas que nacen de la sana doctrina y del corazón pastoral de hombres como Charles Spurgeon. Y si sientes que tu intimidad con Dios se ha vuelto seca, que tus oraciones ya no tocan el cielo como antes, que la Biblia se siente distante entre tus manos, quiero contarte que preparamos una guía llamada 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, pensada exactamente para este momento que quizás estás viviendo ahora mismo. No es una fórmula mágica, es un camino diario, sencillo y profundo, para que tu raíz vuelva a beber de la fuente verdadera y tu fe deje de ser solo hojas sin sustancia. Adquiérela hoy mismo en el enlace del primer comentario fijado, porque tu alma no puede esperar otra temporada seca. Cuando Jesús habla de fruto, no se refiere a algo abstracto ni difícil de reconocer. El apóstol Pablo lo describe con total claridad en Gálatas 5:22, cuando menciona el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio como el fruto verdadero del Espíritu. No dice dones espectaculares, no dice conocimiento bíblico acumulado, no dice años de asistencia a la congregación. Dice carácter transformado. Ahí está la diferencia entre las hojas y el fruto que tanto marcó la higuera de aquella mañana. Las hojas se ven, impresionan, generan aplausos. El fruto, en cambio, se prueba en lo cotidiano, en la paciencia con un hijo difícil, en el perdón hacia quien te hirió, en la honestidad cuando nadie está mirando. Piensa en la última semana de tu vida. No en los momentos de la iglesia, no en los momentos de oración formal, sino en los momentos comunes, en el tráfico, en una discusión familiar, en una noticia que te hizo enojar. ¿Qué salió de adentro en esos instantes? Porque lo que sale de forma natural, sin ensayo, sin actuación, es lo que realmente revela la raíz. Jesús mismo lo explicó de otra manera en Mateo 15:18, cuando dijo que lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. No dijo que las palabras religiosas correctas nos definen, dijo que el corazón se revela en lo espontáneo, en lo que no controlamos con esfuerzo. Hay personas que llevan años sentadas en la misma banca, escuchando el mismo tipo de prédica, y sin embargo su carácter permanece prácticamente igual desde el primer día. Siguen siendo igual de impacientes, igual de orgullosas, igual de rencorosas. Y esto no significa que Dios las haya abandonado
significa que quizás nunca dejaron que la palabra tocara realmente la raíz. Otras personas, en cambio, con mucho menos tiempo de camino, muestran una ternura que sorprende, una paz que no depende de las circunstancias, una capacidad de perdonar que solo puede explicarse por una obra genuina de Dios en su interior. Ahí está el fruto del que hablaba Jesús junto a la higuera seca. No se trata de comparar tu camino con el de nadie más, porque cada raíz crece a su propio ritmo y bajo su propia historia. Hay personas que cargaron heridas profundas antes de conocer a Dios, y su proceso de sanidad interior toma más tiempo que el de otras. Eso no las convierte en higueras sin fruto, las convierte en árboles que todavía están siendo trabajados por el labrador. Lo peligroso no es el tiempo que tarda el fruto en aparecer. Lo peligroso es dejar de permitir que Dios siga trabajando esa tierra. Una raíz que sigue recibiendo agua, aunque lento, eventualmente producirá algo. Una raíz que se cerró por completo a la obra de Dios es la que corre el verdadero riesgo de secarse sin remedio. El profeta Jeremías usó una imagen parecida cuando describió al que confía en el Señor como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente y no deja de dar fruto ni siquiera en tiempo de sequía. Fíjate en el detalle. No dice que nunca habrá sequía, dice que la raíz profunda sostiene el fruto incluso cuando todo alrededor se seca. Eso cambia por completo la manera de entender las crisis espirituales. No es pecado atravesar una temporada difícil, no es señal de fracaso sentir cansancio o vacío por un tiempo. La pregunta verdadera es si tu raíz sigue conectada a la fuente aunque la superficie se sienta árida, o si dependes completamente de sentir algo emocional para sostener tu fe. Muchas personas confunden la emoción con la espiritualidad, y cuando la emoción se apaga, sienten que perdieron la fe por completo. Pero la fe verdadera no vive de sensaciones pasajeras, vive de una raíz que permanece firme incluso cuando no sientes nada especial en el momento de orar. Job entendió esto en medio de la peor tormenta de su vida, cuando perdió a sus hijos, sus bienes y su salud casi al mismo tiempo. No sintió consuelo emocional inmediato, no tuvo una experiencia sobrenatural que lo aliviara al instante. Sin embargo, su raíz seguía conectada y por eso pudo decir que aunque Dios lo matara, en él esperaría. Esa clase de confianza no nace de la emoción, nace de una raíz que fue cultivada durante años antes de que llegara la tormenta. Volvamos a la higuera por un instante. Los expertos en la vida agrícola de aquella región explican que una higuera con hojas tan tempranas normalmente ya debía tener pequeños frutos escondidos entre las hojas, porque el fruto suele aparecer antes que el follaje completo se despliegue. Es decir, aquella higuera no solo no tenía fruto maduro, ni siquiera tenía indicios de que algún fruto vendría después. Esa es una advertencia seria. No se trata solamente de esperar pacientemente a que el fruto llegue algún día lejano. Se trata de examinar si hay señales presentes de que la vida interior está en movimiento, de que algo está germinando, aunque todavía no sea visible por completo. Dios conoce la diferencia entre una vida que está en proceso, luchando, cayendo y levantándose, y una vida que dejó de luchar por completo, que se conformó con la apariencia y decidió que las hojas eran suficientes. La primera tiene esperanza, porque el proceso sigue activo. La segunda es la que recibió la advertencia junto al camino aquella mañana. Quiero que pienses en algo que quizás nunca te habían dicho de esta manera. El juicio sobre la higuera no fue un acto de crueldad, fue un acto de honestidad radical. Jesús no fingió que todo estaba bien cuando no lo estaba. No elogió las hojas para no incomodar. Dijo la verdad sobre lo que encontró, aunque esa verdad doliera. Eso mismo hace Dios contigo hoy a través de su palabra. No busca avergonzarte, busca mostrarte con honestidad dónde está realmente tu vida espiritual, para que puedas actuar a tiempo, para que la raíz todavía tenga oportunidad de recibir agua antes de secarse por completo. David entendió esto profundamente cuando escribió en el Salmo 139 que quería ser examinado por Dios, que quería que Él conociera sus pensamientos más íntimos y le mostrara si había en él algún camino de perversidad.
No pidió que Dios lo dejara tranquilo con su apariencia religiosa. Pidió examen, pidió honestidad, pidió que la raíz fuera revisada sin excusas. Esa debería ser también tu oración esta semana. No una oración de rutina, no palabras aprendidas de memoria, sino una petición sincera para que Dios te muestre, sin adornos, qué está pasando debajo de tus hojas. Porque solo cuando conocemos la verdad sobre nuestra propia raíz, podemos permitir que Dios la transforme de verdad. Hay una pregunta que muchos evitan hacerse porque temen la respuesta. ¿Cómo sé si mi fe está realmente viva o si solo estoy repitiendo un patrón aprendido desde la infancia? No es una pregunta cómoda, pero es necesaria, porque la higuera del camino tampoco sabía que estaba vacía hasta que Jesús se acercó a examinarla. El discernimiento espiritual no es un don reservado para pastores o líderes experimentados. Santiago escribió que si a alguno le falta sabiduría, la pida a Dios, quien da a todos abundantemente sin reprochar. Eso significa que cualquier persona, sin importar cuánto tiempo lleve en la fe, puede pedir claridad para ver su propia vida con los ojos de Dios. Una de las señales más claras de una fe viva es la incomodidad santa que sientes cuando algo en tu vida no está alineado con la palabra. No hablo de culpa destructiva, hablo de esa voz interior que te detiene antes de decir algo hiriente, que te recuerda un versículo justo en el momento de la tentación, que no te deja tranquilo cuando tratas mal a alguien. Esa voz es el Espíritu Santo trabajando en la raíz, aunque tú no lo notes conscientemente. Una higuera sin fruto, en cambio, ya no siente esa incomodidad. Peca y sigue igual. Hiere y sigue igual. Se aleja de Dios y ni siquiera lo percibe, porque la conciencia se endureció con el tiempo. Pablo advirtió sobre esto en su carta a Timoteo, cuando habló de personas que tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia, personas cuya conciencia fue cauterizada, como si estuviera marcada con hierro caliente. Es una imagen dura, pero describe exactamente lo que le sucede a una fe que dejó de sentir nada frente al pecado. Piensa en un cristiano que hace 20 años se hubiera sentido devastado por mentir, y hoy miente con total naturalidad sin que nada se mueva en su interior. Eso no es madurez espiritual, aunque muchos lo confundan con eso. Es exactamente lo contrario. Es una raíz que dejó de recibir agua desde hace mucho tiempo. El discernimiento verdadero también se manifiesta en la manera de recibir corrección. Proverbios dice que el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es torpe. Cuando alguien te corrige con amor y tu primera reacción es defenderte, justificarte o atacar, ahí hay una señal importante sobre el estado real de tu raíz. No significa que toda corrección deba aceptarse sin evaluar, porque también existen personas que corrigen con intenciones equivocadas. Pero cuando la corrección viene alineada con la palabra de alguien que te ama de verdad y tu corazón se cierra automáticamente, vale la pena detenerse y preguntar por qué duele tanto escuchar la verdad. Otra señal de discernimiento espiritual genuino es la capacidad de reconocer engaño religioso, algo que hoy abunda más que nunca. Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas que engañarían a muchos y que solo permanecerían firmes quienes conocieran profundamente la verdad, no de oídas, sino por experiencia propia con Dios. Muchas personas hoy siguen predicadores, tendencias o doctrinas simplemente porque suenan bien, porque emocionan, porque prometen bendición sin exigir transformación. Pero una fe con raíz profunda no se deja mover fácilmente por lo que suena atractivo, se sostiene sobre lo que la Escritura realmente enseña, aunque eso incomode o exija renuncia. El engaño casi nunca se presenta con apariencia de mentira evidente. Se presenta vestido de verdad a medias, con versículos sacados de contexto, con promesas que suenan bíblicas pero que en realidad alimentan el orgullo y la comodidad en lugar de la santidad. Por eso el discernimiento no se trata solo de reconocer lo obviamente falso, sino de identificar lo que se parece demasiado a la verdad sin serlo del todo. Pablo instruyó a los creyentes de Berea como ejemplo digno de imitar, porque recibían la palabra con toda solicitud,
pero examinaban cada día las Escrituras para comprobar si lo que escuchaban era cierto. No aceptaron nada solo por venir de una voz con autoridad aparente. Contrastaron todo con el fundamento firme de la palabra escrita. Quiero que notes algo importante en la escena de la higuera. Jesús no se dejó engañar por las hojas. Cualquier otra persona hubiera pasado de largo pensando que aquel árbol estaba en perfecto estado, porque visualmente todo indicaba abundancia. Solo Jesús, con su discernimiento perfecto, supo ver más allá de la apariencia. Ese mismo discernimiento es el que Dios quiere desarrollar en ti, no para juzgar a los demás con dureza, sino para examinarte a ti mismo con honestidad y para reconocer cuando algo o alguien intenta desviarte del camino verdadero. Hebreos habla de aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, y esa práctica constante es la que fortalece la raíz con el tiempo. Hay un ejercicio sencillo que puedes comenzar hoy mismo. Al final de cada día, en lugar de solo repasar lo que hiciste, pregúntate qué revelaron tus reacciones sobre el estado de tu corazón. No para castigarte, sino para identificar con claridad dónde Dios todavía necesita trabajar en ti. Igual que un labrador remueve piedras antes de sembrar, también es importante rodearte de personas que te ayuden a ver lo que tú mismo no puedes ver. Ningún árbol se examina completamente a sí mismo. Necesita la mirada externa de alguien que camine cerca y que tenga la valentía de decirte la verdad con amor, aunque esa verdad no sea cómoda de escuchar en el momento. No se trata de rodearte de personas que solo te digan lo que quieres oír, porque esas relaciones terminan alimentando las hojas en lugar de fortalecer la raíz. Se trata de buscar cercanía con quienes aman lo suficiente como para incomodarte cuando hace falta, y que también celebran contigo cuando ven fruto genuino creciendo en tu vida. La soledad espiritual es peligrosa precisamente porque nadie más observa tus hojas de cerca, y es fácil convencerte a ti mismo de que todo está bien, cuando en realidad la raíz lleva tiempo sin recibir agua verdadera. Por eso, la comunidad de fe, cuando es sana, funciona como ese labrador que revisa el terreno con regularidad. Recuerda que el objetivo de todo este examen no es producir temor ni ansiedad espiritual, sino despertar la vigilancia necesaria para que ninguna raíz se seque sin que tú lo notes a tiempo. Dios sigue esperando fruto y sigue dispuesto a trabajar la tierra de tu corazón mientras haya vida y disposición para dejarse examinar por Él, sin excusas y sin prisa por aparentar lo que todavía no eres del todo. Hay una pregunta que muchos evitan hacerse porque temen la respuesta. ¿Cómo sé si mi fe está realmente viva o si solo estoy repitiendo un patrón aprendido desde la infancia? No es una pregunta cómoda, pero es necesaria, porque la higuera del camino tampoco sabía que estaba vacía hasta que Jesús se acercó a examinarla. El discernimiento espiritual no es un don reservado para pastores o líderes experimentados. Santiago escribió que si a alguno le falta sabiduría, la pida a Dios, quien da a todos abundantemente sin reprochar. Eso significa que cualquier persona, sin importar cuánto tiempo lleve en la fe, puede pedir claridad para ver su propia vida con los ojos de Dios. Una de las señales más claras de una fe viva es la incomodidad santa que sientes cuando algo en tu vida no está alineado con la palabra. No hablo de culpa destructiva, hablo de esa voz interior que te detiene antes de decir algo hiriente, que te recuerda un versículo justo en el momento de la tentación, que no te deja tranquilo cuando tratas mal a alguien. Esa voz es el Espíritu Santo trabajando en la raíz, aunque tú no lo notes conscientemente. Una higuera sin fruto, en cambio, ya no siente esa incomodidad. Peca y sigue igual, hiere y sigue igual. Se aleja de Dios y ni siquiera lo percibe, porque la conciencia se endureció con el tiempo. Pablo advirtió sobre esto en su carta a Timoteo, cuando habló de personas que tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia, personas cuya conciencia fue cauterizada, como si estuviera marcada con hierro caliente. Es una imagen dura, pero describe exactamente lo que le sucede a una fe que dejó de sentir nada frente al pecado. Piensa en un cristiano que hace 20 años
se hubiera sentido devastado por mentir, y hoy miente con total naturalidad sin que nada se mueva en su interior. Eso no es madurez espiritual, aunque muchos lo confundan con eso. Es exactamente lo contrario. Es una raíz que dejó de recibir agua desde hace mucho tiempo. El discernimiento verdadero también se manifiesta en la manera de recibir corrección. Proverbios dice que el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es torpe. Cuando alguien te corrige con amor y tu primera reacción es defenderte, justificarte o atacar, ahí hay una señal importante sobre el estado real de tu raíz. No significa que toda corrección deba aceptarse sin evaluar, porque también existen personas que corrigen con intenciones equivocadas. Pero cuando la corrección viene alineada con la palabra de alguien que te ama de verdad y tu corazón se cierra automáticamente, vale la pena detenerse y preguntar por qué duele tanto escuchar la verdad. Otra señal de discernimiento espiritual genuino es la capacidad de reconocer engaño religioso, algo que hoy abunda más que nunca. Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas que engañarían a muchos y que solo permanecerían firmes quienes conocieran profundamente la verdad, no de oídas, sino por experiencia propia con Dios. Muchas personas hoy siguen predicadores, tendencias o doctrinas simplemente porque suenan bien, porque emocionan, porque prometen bendición sin exigir transformación. Pero una fe con raíz profunda no se deja mover fácilmente por lo que suena atractivo, se sostiene sobre lo que la Escritura realmente enseña, aunque eso incomode o exija renuncia. El engaño casi nunca se presenta con apariencia de mentira evidente. Se presenta vestido de verdad a medias, con versículos sacados de contexto, con promesas que suenan bíblicas pero que en realidad alimentan el orgullo y la comodidad en lugar de la santidad. Por eso el discernimiento no se trata solo de reconocer lo obviamente falso, sino de identificar lo que se parece demasiado a la verdad sin serlo del todo. Pablo instruyó a los creyentes de Berea como ejemplo digno de imitar, porque recibían la palabra con toda solicitud, pero examinaban cada día las Escrituras para comprobar si lo que escuchaban era cierto. No aceptaron nada solo por venir de una voz con autoridad aparente. Contrastaron todo con el fundamento firme de la palabra escrita. Quiero que notes algo importante en la escena de la higuera. Jesús no se dejó engañar por las hojas. Cualquier otra persona hubiera pasado de largo pensando que aquel árbol estaba en perfecto estado, porque visualmente todo indicaba abundancia. Solo Jesús, con su discernimiento perfecto, supo ver más allá de la apariencia. Ese mismo discernimiento es el que Dios quiere desarrollar en ti, no para juzgar a los demás con dureza, sino para examinarte a ti mismo con honestidad y para reconocer cuando algo o alguien intenta desviarte del camino verdadero. Hebreos habla de aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, y esa práctica constante es la que fortalece la raíz con el tiempo. Hay un ejercicio sencillo que puedes comenzar hoy mismo. Al final de cada día, en lugar de solo repasar lo que hiciste, pregúntate qué revelaron tus reacciones sobre el estado de tu corazón. No para castigarte, sino para identificar con claridad dónde Dios todavía necesita trabajar en ti. Igual que un labrador remueve piedras antes de sembrar, también es importante rodearte de personas que te ayuden a ver lo que tú mismo no puedes ver. Ningún árbol se examina completamente a sí mismo. Necesita la mirada externa de alguien que camine cerca y que tenga la valentía de decirte la verdad con amor, aunque esa verdad no sea cómoda de escuchar en el momento. No se trata de rodearte de personas que solo te digan lo que quieres oír, porque esas relaciones terminan alimentando las hojas en lugar de fortalecer la raíz. Se trata de buscar cercanía con quienes aman lo suficiente como para incomodarte cuando hace falta, y que también celebran contigo cuando ven fruto genuino creciendo en tu vida. La soledad espiritual es peligrosa precisamente porque nadie más observa tus hojas de cerca, y es fácil convencerte a ti mismo de que todo está bien, cuando en realidad la raíz lleva tiempo sin recibir agua verdadera. Por eso, la comunidad de fe
cuando es sana, funciona como ese labrador que revisa el terreno con regularidad. Recuerda que el objetivo de todo este examen no es producir temor ni ansiedad espiritual, sino despertar la vigilancia necesaria para que ninguna raíz se seque sin que tú lo notes a tiempo. Dios sigue esperando fruto y sigue dispuesto a trabajar la tierra de tu corazón mientras haya vida y disposición para dejarse examinar por Él, sin excusas y sin prisa por aparentar lo que todavía no eres del todo. Quiero contarte algo que quizás cambie la manera en que ves esta historia por completo. Aquella higuera no estaba lejos del templo de Jerusalén. De hecho, Jesús la encontró en su camino hacia el templo, justo antes de entrar y expulsar a los mercaderes que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. No es casualidad que ambas escenas ocurran tan cerca una de la otra. El templo tenía toda la apariencia de un lugar santo, sacrificios ofrecidos, sacerdotes vestidos con esmero, multitudes reunidas para adorar. Pero por dentro, el comercio había reemplazado la devoción, el interés económico había desplazado la reverencia genuina hacia Dios. El templo, como la higuera, tenía hojas hermosas y ningún fruto verdadero que ofrecer. Esto nos muestra que el problema de la apariencia sin sustancia no es únicamente personal. También puede infiltrarse en comunidades enteras, en congregaciones completas, en tradiciones religiosas que con el tiempo pierden la esencia y conservan solamente la forma. Por eso es tan importante que cada persona examine su propia raíz, en lugar de confiar ciegamente en que pertenecer a determinado grupo religioso garantiza una relación real con Dios. Nadie está exento de este riesgo. Ni los líderes más reconocidos, ni los ministerios más grandes, ni las congregaciones con más historia. La rutina, la costumbre y el reconocimiento humano pueden, poco a poco, sustituir la búsqueda genuina de Dios por una actuación cuidadosamente montada frente a los demás. Esto no significa que debas desconfiar de toda estructura religiosa o abandonar tu congregación buscando algo supuestamente más puro en otro lugar. Significa, más bien, que cada persona dentro de cualquier comunidad tiene la responsabilidad personal de examinar su propio corazón, sin depender de que la institución entera lo haga por ella. Jesús mismo advirtió con dureza a los líderes religiosos de su época, llamándolos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muerto por dentro. Esa imagen es aún más fuerte que la de la higuera, porque describe algo hermoso en apariencia, que en realidad esconde descomposición y muerte espiritual bajo la superficie. Quiero que esta enseñanza te lleve a examinar no solo tu vida personal, sino también la manera en que te relacionas con tu comunidad de fe. ¿Buscas a Dios genuinamente cuando participas en actividades religiosas o simplemente cumples con una expectativa social heredada de tu familia o de tu cultura? La respuesta honesta a esta pregunta revela mucho sobre el estado real de tu raíz espiritual. Hay una diferencia enorme entre asistir a la iglesia porque siempre lo has hecho y asistir porque genuinamente anhelas encontrarte con Dios junto a otros creyentes. La primera actitud puede sostenerse durante años sin ningún cambio interior. La segunda transforma progresivamente el carácter porque nace de un corazón que realmente busca a Dios y no solamente su aprobación social. David escribió en el Salmo 42 una expresión que resume perfectamente lo que significa una raíz viva. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. No describe obligación ni costumbre, describe sed genuina, anhelo profundo, necesidad real de la presencia de Dios en medio de las circunstancias de la vida. Esa sed es exactamente lo opuesto a la higuera seca. La higuera no sentía necesidad de nada, aparentaba abundancia sin realmente anhelar producir fruto para nadie. El corazón que clama como el ciervo, en cambio, reconoce su propia necesidad, reconoce que sin Dios la vida pierde sentido, y esa necesidad reconocida es precisamente la que Dios usa para transformar la raíz seca en una fuente de vida. Vivimos en una época que premia la autosuficiencia y castiga cualquier señal de necesidad o debilidad, y esa mentalidad
se filtra también dentro de la vida espiritual. Muchos aprenden a proyectar una fe fuerte e inquebrantable hacia afuera, mientras por dentro cargan una sed que nunca se atreven a confesar ni siquiera en oración. Quiero preguntarte algo directo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa sed genuina por la presencia de Dios, no por obtener algo de Él, sino por el simple deseo de estar cerca de quien te formó? Si te cuesta recordar ese momento, no te desanimes. Simplemente reconoce que ahí está exactamente el punto donde Dios quiere comenzar a trabajar tu raíz de nuevo. La transformación de una fe apagada en una fe viva casi siempre comienza con esta clase de honestidad radical delante de Dios. No con explicaciones elaboradas, no con promesas grandiosas de cambio inmediato, sino con la simple confesión de que algo se secó y que necesitas que Él lo restaure con su propia mano, porque tú solo no puedes producir fruto verdadero por esfuerzo propio. Esa confesión sincera, aunque parezca pequeña, tiene un peso enorme delante de Dios. Él no busca discursos perfectos ni oraciones elaboradas con palabras rebuscadas. Busca corazones dispuestos a admitir la verdad sin disfraces. Muchas veces, la restauración se retrasa no porque Dios esté lejos, sino porque seguimos insistiendo en aparentar que todo está bien, cuando en realidad la raíz clama por atención. El profeta Isaías escribió que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa promesa está dirigida exactamente a quien reconoce su propia sequedad espiritual, a quien deja de fingir fortaleza y admite delante de Dios que necesita ser renovado desde la raíz. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice el mismo pasaje, y esa espera activa es precisamente lo que produce un fruto verdadero con el tiempo. Piensa también en cómo esta historia de la higuera se conecta con otra parábola que Jesús contó, donde un labrador pide una temporada más de paciencia para un árbol que todavía no producía fruto, ofreciéndose a cavar alrededor de él y abonarlo, en lugar de cortarlo de inmediato. Esa parábola revela algo hermoso sobre la paciencia divina hacia una raíz que todavía está en proceso de sanidad. Fíjate en el trabajo que hace ese labrador. No se limita a esperar pasivamente. Cava, remueve, abona, prepara el terreno para que la raíz tenga mejores condiciones de recibir lo que necesita. Así trabaja Dios en tu vida cuando le permites acercarse a las áreas más secas de tu corazón, removiendo lo que estorba, preparando el terreno para una vida nueva. Quizás tú eres ese árbol al que Dios todavía le está dando una temporada más, con cuidado especial, con atención renovada, esperando que el fruto verdadero finalmente aparezca. No desperdicies esa oportunidad pensando que ya es demasiado tarde, porque mientras haya vida y disposición para recibir el trabajo del labrador, todavía existe una esperanza real de restauración completa para tu raíz, aunque hoy sientas que has esperado demasiado tiempo sin ver ningún cambio visible en tu interior. Gracias por acompañarme hasta aquí, de verdad. Si esta reflexión sobre la higuera tocó algo dentro de ti, suscríbete a este canal, dale like a este video y déjame en los comentarios qué parte de tu raíz sientes que Dios está tocando hoy. Cada comentario me ayuda a saber qué necesitas escuchar la próxima semana. Y si sientes que tu oración se secó, que la Biblia ya no te dice lo mismo que antes, que tu alma pide agua urgentemente, no lo dejes pasar otra noche más. Adquiere hoy mismo nuestra guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el enlace del primer comentario fijado. Fue creada exactamente para raíces como la tuya. Sigue viendo, más adelante tienes otro mensaje esperándote en la pantalla.